Nadie escuchó la voz de Sofía durante 18 meses, hasta que Jesús entró a su salón de clases. Lo que él le reveló esa tarde la hizo hablar de nuevo, pero lo que ella confesó después dejó a Monterrey sin aliento. Sofía Reyes tenía apenas 8 años cuando el silencio se convirtió en su único lenguaje. Después de presenciar un accidente que casi le quita la vida a su padre, las palabras simplemente desaparecieron de su garganta, como si una mano invisible se las hubiera arrancado. En una pequeña escuela de Monterrey, entre miradas de lástima y susurros crueles, se convirtió en la niña fantasma, presente pero invisible. Su mamá, Elena, trabajaba dobles turnos para sostener a la familia, mientras su papá, Miguel, luchaba por recuperar el movimiento después del accidente. Nadie sabía cómo alcanzar a Sofía, hasta que en una tarde común de septiembre, algo extraordinario sucedió en el salón de clases vacío, un encuentro que desafiaría toda lógica, una conversación que nadie más escuchó, pero que resonaría para siempre. ¿Qué tendría que decir una niña muda? ¿Y quién sería capaz de escucharla cuando hasta ella misma había olvidado el sonido de su propia voz? Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La campana de la escuela primaria Benito Juárez sonaba como todos los días a las 3 de la tarde, liberando una explosión de gritos, risas y tenis golpeando contra el piso de cemento. Pero Sofía Reyes no corría, nunca corría. Caminaba despacio por los pasillos, abrazando su mochila gastada contra el pecho como si fuera un escudo, los ojos fijos en el suelo para evitar cualquier contacto. Los otros niños pasaban junto a ella como agua alrededor de una piedra, desviándose, ignorándola, a veces empujándola levemente solo para ver si reaccionaba. Nunca reaccionaba. Sofía había aprendido que el silencio no era solo la ausencia de palabras, era una armadura, una prisión, ambas cosas al mismo tiempo. Elena Reyes esperaba afuera del portón, con el rostro marcado por el cansancio de quien había comenzado el día a las 5 de la mañana limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Cuando vio a su hija emerger de la multitud de niños, su corazón se apretó como siempre. Sofía no sonreía, no saludaba con la mano, simplemente caminó hasta ella con esa mirada distante que Elena conocía tan bien, la mirada de quien estaba presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, Elena preguntó pasando la mano por el cabello negro y lacio de su hija. Sofía apenas asintió levemente. Era siempre así. Un gesto para sí, un movimiento de cabeza para no, y ocasionalmente un encogimiento de hombros cuando la respuesta era más complicada. Caminaron en silencio por las calles de Monterrey, pasando junto a vendedores ambulantes que gritaban promociones, carros haciendo sonar el claxon y la vida pulsante de una ciudad que nunca se detenía. Pero dentro del mundo de Sofía, todo era silencioso. Habían pasado 18 meses desde el accidente. 18 meses desde que Miguel Reyes, trabajando en una construcción en San Pedro Garza García, cayó de un andamio de 3 pisos. Los doctores del hospital universitario dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Pero para Sofía, que había ido a llevarle su almuerzo ese día con su mamá, presenciar cómo su papá caía y quedaba inmóvil en el suelo no se sintió como ningún milagro. Se sintió como el fin del mundo. Ese día, algo dentro de ella se rompió, y con eso, su voz se fue. Los doctores lo llamaron mutismo selectivo, un trauma psicológico que bloqueaba su capacidad de hablar. Le dijeron a Elena y Miguel que con terapia y paciencia, Sofía podría recuperarse. Pero los meses pasaron. Las sesiones con la psicóloga se acumularon, y Sofía seguía en silencio. En la escuela las cosas empeoraban cada día. La maestra Rodríguez, una mujer de mediana edad con lentes gruesos y voz firme, había intentado al principio ser comprensiva. Le permitía a Sofía escribir sus respuestas en un cuaderno, levantar la mano con señas, quedarse callada durante las lecturas en voz alta. Pero conforme pasaban los meses, la paciencia de la maestra se agotaba. Había otros 25 alumnos en la clase, y Sofía se estaba quedando atrás. No puedo seguir haciendo excepciones, le dijo la maestra Rodríguez a Elena en una junta después de clases, 3 semanas antes del encuentro que cambiaría todo. Sofía es una niña inteligente, lo veo en sus ojos, pero si
si no participa, si no habla, ¿cómo puedo evaluarla? ¿Cómo puedo saber si está aprendiendo? Elena apretó las manos sobre su regazo, sintiendo el peso de la culpa aplastarle el pecho. Estamos haciendo todo lo que podemos, maestra. La terapia, las oraciones, todo. Lo sé, señora Reyes, lo sé. La maestra suspiró, quitándose los lentes para frotarse el puente de la nariz. Pero tengo que pensar en su futuro. Si no mejora pronto, tendré que recomendar que repita el año. Esa noche Elena lloró en silencio junto a Miguel, quien estaba recostado en su cama, todavía recuperándose. Su cuerpo había sanado en su mayor parte, pero la culpa de lo que le había pasado a Sofía lo carcomía por dentro. Es mi culpa, susurraba constantemente. Si yo no hubiera... No es tu culpa, Elena siempre respondía, aunque en el fondo ella también se culpaba por llevar a Sofía ese día, por no protegerla de lo que vio. Los niños en la escuela eran crueles de la manera en que solo los niños pueden serlo, sin malicia real, pero con una honestidad brutal que cortaba más profundo que cualquier insulto adulto. La llamaban la muda, la rara, la niña fantasma. Durante el recreo, Sofía se sentaba sola bajo un árbol de mezquite en la esquina del patio, dibujando en su cuaderno mientras el mundo giraba sin ella. Pero había una niña que a veces se sentaba junto a ella. Valeria Torres, una niña con trenzas largas y una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Valeria no le hacía preguntas a Sofía, no trataba de forzarla a hablar, simplemente se sentaba a su lado, comía su torta y de vez en cuando comentaba sobre cosas aleatorias, el clima, un pájaro que volaba, un dibujo bonito que Sofía había hecho. Me gusta ese, decía Valeria, señalando un dibujo de una mariposa. Los colores están bien padres. Sofía levantaba la vista y esbozaba una pequeña sonrisa. No era mucho, pero era algo. Valeria se convirtió en la única luz en los días oscuros de Sofía, y entonces llegó aquel viernes de septiembre, un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría de una manera que nadie podría haber imaginado. La maestra Rodríguez había anunciado que todos tenían que quedarse después de clases para un ensayo de la obra del Día de la Independencia. Todos excepto Sofía, quien había sido excusada porque no tenía un papel. Cuando los otros niños salieron al patio para ensayar, Sofía se quedó en el salón de clases, sola, guardando sus cosas despacio en su mochila. El salón estaba vacío y silencioso, iluminado por la luz dorada de la tarde que entraba por las ventanas altas. El polvo flotaba en los rayos de sol. Sofía podía escuchar a lo lejos las voces de los niños practicando sus diálogos, las risas, los gritos de la maestra dando instrucciones. Estaba a punto de salir cuando escuchó algo, o más bien, sintió algo, una presencia. Se detuvo en seco, con la mochila a medio camino sobre su hombro. El aire en el salón se sentía diferente, más denso, más cálido, como si alguien hubiera encendido una luz invisible. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero no de miedo. Era algo más, algo que no podía nombrar. Lentamente, giró la cabeza hacia el fondo del salón, y allí, sentado en uno de los pupitres cerca de la ventana, había un hombre. Sofía debería haber gritado, debería haber corrido, pero no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó completamente inmóvil, con los ojos fijos en el hombre que estaba sentado tranquilamente en el pupitre, como si hubiera estado allí todo el tiempo. No era un hombre común, eso lo supo de inmediato. Vestía una túnica sencilla de color blanco marfil que parecía brillar levemente bajo la luz de la tarde. Su cabello era largo y castaño, su barba bien cuidada. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos, profundos, oscuros, llenos de una calidez que sentía como si pudiera atravesar todas las paredes que había construido alrededor de su corazón. Él sonrió. No fue una sonrisa grande o exagerada, fue suave, paciente, como la sonrisa de alguien que ha estado esperando mucho tiempo por este momento. «Hola, Sofía», dijo con una voz que sonaba como música, como agua fluyendo sobre piedras suaves. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Su mochila cayó al suelo con un golpe sordo, pero ella ni siquiera lo notó. Todas las palabras que había guardado durante 18 meses se agolpaban en su garganta, luchando por salir, pero permanecían atrapadas detrás de un muro invisible. «Sé que no has hablado en mucho tiempo», continuó el hombre, levantándose del pupitre y caminando lentamente hacia ella. Sus movimientos eran gráciles, casi como si flotara. «Y está bien, no tienes que hablar ahora si no quieres, pero necesito que me escuches». Sofía asintió, incapaz de hacer cualquier otra cosa. Él se detuvo a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca para que pudiera ver cada detalle de su rostro, pero no tanto como para invadirla.
has estado cargando un peso que no te corresponde, pequeña. La culpa que sientes, el miedo que vive dentro de ti, no son tuyos para cargar. ¿Cómo sabía? ¿Cómo podía saber exactamente lo que sentía cuando ni siquiera ella había podido ponerlo en palabras? El día que tu papá se cayó, dijo el hombre con gentileza infinita, tú no fuiste la causa. No fue tu culpa que estuvieras allí. No fue tu culpa que sucediera. A veces, las cosas malas pasan, Sofía, y no siempre hay una razón que podamos entender. Pero eso no significa que seas responsable. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía antes de que pudiera detenerlas. Eran lágrimas que había estado guardando durante meses, años quizás. Lágrimas que se habían acumulado detrás de la presa de su silencio y ahora finalmente encontraban una grieta por donde escapar. El hombre se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. Sus ojos estaban llenos de una compasión tan profunda que Sofía sintió que podía ahogarse en ella. Tu voz no desapareció porque seas débil, susurró. Desapareció porque tu corazón estaba tratando de protegerte del dolor. Pero ya no necesitas esa protección, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees, mucho más fuerte. Sofía intentó hablar, movió los labios, trató de empujar las palabras hacia afuera, pero no salió nada más que un pequeño sonido estrangulado, como el llanto de un animal herido. Está bien, dijo él extendiendo su mano. No tienes que forzarlo. Tu voz volverá cuando estés lista. Pero primero, necesitas perdonarte a ti misma. Necesitas soltar todo ese miedo que has estado cargando. Sofía miró su mano extendida. Era una mano normal, con líneas en la palma, con callos que hablaban de trabajo, con dedos largos y delgados. Pero cuando ella lentamente extendió la suya y la colocó en la de él, sintió algo que no podía describir. Era como si una corriente eléctrica cálida recorriera todo su cuerpo, no dolorosa sino reconfortante, como ser abrazada por dentro. ¿Sabes quién soy?, preguntó él suavemente. Sofía asintió lentamente. En el fondo de su corazón lo sabía. Había ido a la iglesia con su abuela Mercedes cada domingo desde que era pequeña. Había visto las imágenes en las paredes, las estatuas, los cuadros. Había escuchado las historias, pero nunca pensó, nunca creyó. No le tengas miedo a tu voz, Sofía, dijo Jesús apretando gentilmente su mano. Tu voz es un regalo, es tu manera de conectar con el mundo, de compartir tu luz, y tienes mucha luz dentro de ti, aunque ahora no puedas verla. Sofía intentó de nuevo, sintiendo las palabras raspando en su garganta como papel de lija. No ahora, dijo él con una sonrisa, pero pronto, cuando estés lista, las palabras vendrán, y cuando lo hagan, usarás tu voz para cosas hermosas, para ayudar a otros, para sanar, para amar. Él se puso de pie, soltando su mano lentamente. La calidez permaneció, incluso después de que sus dedos se separaran. Tu mamá está preocupada afuera, dijo, mirando hacia la ventana, y tu papá está esperando en casa. Los dos te aman mucho, Sofía, más de lo que las palabras pueden expresar, y aunque se culpan a sí mismos por tu silencio, tú puedes ayudarlos a sanar también. Tu sanación será la de ellos. Sofía sintió algo cambiar dentro de ella. No fue dramático, no fue como encender un interruptor, fue más como una puerta que se había estado abriendo lentamente durante toda la conversación y que ahora finalmente se había abierto lo suficiente como para dejar entrar la luz. Una cosa más, dijo Jesús, caminando hacia la puerta. Se detuvo y se giró para mirarla una última vez. No tengas miedo de lo que otros puedan pensar o decir. Algunos creerán, otros no. Pero la verdad de lo que sucedió aquí hoy vive en tu corazón, y eso es lo único que importa. Y entonces, en un parpadeo ya no estaba. El salón estaba vacío de nuevo. Los rayos de sol seguían entrando por las ventanas. El polvo seguía flotando en el aire. Las voces de los niños ensayando afuera seguían sonando a lo lejos. Todo era exactamente igual que antes, excepto que no lo era. Nada volvería a ser igual. Sofía se quedó parada en medio del salón durante lo que pareció una eternidad, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real o lo había imaginado? Su mano todavía se sentía cálida donde él la había tocado. Su corazón todavía latía con esa extraña mezcla de paz y asombro. Recogió su mochila del suelo con manos temblorosas y caminó lentamente hacia la puerta. Cada paso se sentía diferente, más ligero, como si el peso que había estado cargando en sus hombros se hubiera evaporado. Cuando salió del edificio, Elena estaba exactamente donde había dicho Jesús que estaría, esperando junto al portón, mirando su reloj con preocupación. Cuando vio a Sofía, su rostro se iluminó con alivio. «Mi amor»,
¿Qué pasó? Te tardaste mucho. ¿Estás bien? Sofía caminó hacia su mamá y por primera vez en 18 meses sintió el impulso de hablar. Las palabras estaban allí, esperando, listas, pero todavía no era el momento. Todavía no. En su lugar hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Sonrió, una sonrisa real, amplia, que alcanzó sus ojos y los hizo brillar. Elena se quedó sin aliento, llevándose una mano al pecho. Sofía tomó la mano de su mamá y la apretó 3 veces. Era su código secreto, el que habían desarrollado durante los últimos meses. 3 apretones significaban te quiero. Elena apretó de vuelta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también te quiero, mi amor. Yo también. Esa noche, después de cenar, Sofía hizo algo que sorprendió a toda la familia. Se acercó a su papá, que estaba sentado en su silla favorita viendo las noticias, y se subió a su regazo. Miguel, sorprendido, la rodeó con sus brazos y la apretó contra su pecho. ¿Estás bien, princesa?, preguntó con voz ronca. Sofía asintió contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Ese corazón que había temido que dejara de latir. Ese corazón que seguía latiendo, fuerte y constante. Cerró los ojos y susurró algo tan bajo que casi no se escuchó. Pero Miguel lo escuchó. Elena, que estaba lavando los platos en la cocina, lo escuchó. Y ambos se congelaron, sin poder creer lo que acababan de oír. Papá, una sola palabra, apenas audible, rasposa por falta de uso, pero una palabra real, pronunciada por labios que habían estado sellados durante tanto tiempo. Miguel comenzó a llorar, abrazando a su hija más fuerte. Elena corrió desde la cocina, secándose las manos en su delantal, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, dijiste. Sofía levantó la vista hacia su mamá y asintió. Abrió la boca de nuevo, y aunque las palabras salieron con dificultad, salieron. Te quiero, mamá. Elena cayó de rodillas junto a la silla, tomando las manos de su hija entre las suyas. Gracias, Dios, susurró. Gracias, gracias, gracias. Esa noche, cuando Sofía finalmente se fue a dormir, se quedó despierta mirando el techo de su habitación. La luna llena entraba por su ventana, bañando todo con una luz plateada, y en su corazón todavía podía sentir esa calidez, esa paz que Jesús le había dado. Mañana tendría que volver a la escuela. Mañana tendría que enfrentar a la maestra Rodríguez, a los otros niños, a las preguntas que inevitablemente vendrían. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, porque ahora sabía algo que no sabía antes. No estaba sola, nunca había estado sola. Y su voz, esa voz que había perdido y que ahora estaba encontrando de nuevo, tenía un propósito. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para usarla. El lunes por la mañana, Sofía se despertó con el canto de los pájaros afuera de su ventana y el aroma del café recién hecho que su mamá preparaba en la cocina. Por un momento, todo pareció normal, pero entonces recordó lo que había sucedido el viernes y su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Había sido real? En la luz fría de la mañana, con el mundo ruidoso y ordinario despertando a su alrededor, la experiencia del viernes parecía imposible. Un sueño, una ilusión creada por su mente desesperada, pero entonces abrió la boca y susurró, buenos días. Las palabras salieron, ásperas, temblorosas, pero reales. No había sido un sueño. Elena entró a su habitación para despertarla y se detuvo en seco al ver que Sofía ya estaba sentada en su cama con los ojos muy abiertos. Mi amor, ¿estás lista para la escuela? Sofía asintió y luego, reuniendo todo su valor, dijo, sí, mamá. Elena se llevó la mano a la boca, con los ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. Otra vez. Dilo otra vez, por favor. Sí, mamá, repitió Sofía, esta vez con más seguridad. Cada palabra se sentía como un músculo que no había usado en mucho tiempo. Rígido, adolorido, pero funcionando. El desayuno fue diferente esa mañana. Miguel estaba en la mesa, algo que no había podido hacer en meses debido a su recuperación. Cuando Sofía entró a la cocina y dijo, buenos días, papá, él dejó caer su tenedor y simplemente la miró, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi princesa, susurró, mi pequeña princesa. El camino a la escuela fue un torbellino de emociones. Elena no dejaba de apretarle la mano, como si temiera que si la soltaba, la voz de Sofía desaparecería de nuevo. Y Sofía, por su parte, practicaba en su mente lo que les diría a sus compañeros, a la maestra Rodríguez, a Valeria. Pero cuando llegaron a las puertas de la escuela primaria Benito Juárez, el viejo miedo comenzó a arrastrarse de vuelta. Los niños corrían y gritaban en el patio, los maestros conversaban en grupos, todo era tan normal, tan mundano. ¿Cómo podía ella contarles lo que había sucedido? ¿Quién le creería? ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Elena, percibiendo la vacilación de su hija. Sofía negó con la cabeza. Esto era algo que tenía que hacer sola. Estoy bien, susurró. Elena la abrazó fuerte.
valiente. Eres la niña más valiente que conozco, Sofía Reyes, nunca lo olvides. Sofía caminó por el portón con las piernas temblando. Cada paso requería un esfuerzo consciente. Los niños a su alrededor no la notaban todavía, demasiado absortos en sus propios juegos y conversaciones. Entonces vio a Valeria cerca del árbol de mezquite, su lugar habitual. Valeria la vio también y sonrió, haciéndole señas para que se acercara. Sofía caminó hacia ella, sintiendo como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. Cuando llegó, Valeria le ofreció una de sus trenzas para que jugara con ella, algo que habían hecho en silencio muchas veces antes. Pero esta vez, en lugar de tomar la trenza, Sofía abrió la boca y dijo: «Hola, Valeria». Valeria se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron tanto que Sofía pensó que se le saldrían de la cara. La trenza cayó de su mano. «Sofía», susurró. «Acabas de...» «Hablé», completó Sofía con una pequeña sonrisa nerviosa. «Sí». Y entonces Valeria hizo algo completamente inesperado. Se lanzó hacia adelante y abrazó a Sofía con tanta fuerza que casi la tira al suelo. «Sabía que podías. Siempre supe que podías». Otros niños comenzaron a notar. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Pronto había un círculo de niños alrededor de Sofía y Valeria, todos mirando con una mezcla de asombro y curiosidad. «¿La muda habló?», preguntó un niño llamado Carlos, no con malicia, sino con genuina sorpresa. «No me llamo la muda», dijo Sofía, con más firmeza de la que se sentía. «Me llamo Sofía». El círculo se quedó en silencio. Algunos niños sonrieron. Otros se veían incómodos, como si se dieran cuenta de repente de lo crueles que habían sido. Y entonces, una por una, las voces comenzaron. «Lo siento, Sofía. Qué bueno que ya puedas hablar. ¿Cómo lo hiciste?». Esa última pregunta vino de una niña llamada Martina, con ojos curiosos y sinceros. «¿Cómo lo hiciste?». Sofía vaciló. Esta era la pregunta que había estado temiendo. Porque ¿cómo podía explicar lo que había sucedido sin sonar completamente loca? Pero entonces recordó las palabras de Jesús. «La verdad de lo que sucedió aquí, hoy, vive en tu corazón. Y eso es lo único que importa». «Vi a alguien», dijo Sofía lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Alguien que me ayudó a recordar que estaba bien volver a hablar». «¿Quién?», preguntó Martina. Antes de que Sofía pudiera responder, la campana sonó, llamándolos a todos a clase. Los niños comenzaron a dispersarse, pero las miradas curiosas permanecieron. Valeria tomó la mano de Sofía y la apretó. «Me alegro tanto de que estés de vuelta», susurró. En el salón de clases, la maestra Rodríguez estaba escribiendo en el pizarrón cuando Sofía entró. No notó nada diferente al principio, ocupada con la lección del día. Pero cuando pasó lista y llegó al nombre de Sofía, en lugar del silencio habitual, escuchó una voz pequeña pero clara decir: «Presente». La maestra Rodríguez se congeló. El gis en su mano se detuvo a medio camino del pizarrón. Lentamente, se giró para mirar a Sofía, que estaba sentada en su pupitre con las manos dobladas sobre su escritorio, mirándola directamente a los ojos por primera vez en 18 meses. «Sofía». La voz de la maestra salió como un susurro incrédulo. «Presente, maestra», repitió Sofía. El gis cayó de la mano de la maestra Rodríguez y golpeó el suelo con un sonido que resonó en el silencio absoluto del salón. Y entonces, para sorpresa de todos, la mujer que había sido tan estricta y seria comenzó a llorar. Se quitó los lentes, se limpió los ojos con el dorso de la mano y caminó hacia el pupitre de Sofía. «Ay, niña», dijo, arrodillándose junto a ella. «Ay, mi niña, bienvenida de regreso». El resto de la mañana fue una mezcla borrosa de clases y atención. La noticia de que Sofía había vuelto a hablar se extendió por la escuela como pólvora. Durante el recreo, grupos de niños se acercaban a ella, algunos curiosos, otros simplemente queriendo escuchar su voz de nuevo. Pero fue durante el almuerzo cuando la pregunta inevitable surgió de nuevo. Sofía estaba sentada con Valeria y algunos otros niños cuando Carlos, el mismo que la había llamado la muda esa mañana, se acercó y preguntó: «Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo volviste a hablar?». Todos los ojos se posaron en Sofía. El patio estaba lleno de niños comiendo y jugando, pero en su pequeño círculo todo estaba quieto, esperando. Sofía miró sus manos, que sostenían una torta de jamón que su mamá había preparado esa mañana. «¿Debería decirles? ¿Creerían?». «Vi a Jesús», dijo finalmente con voz suave pero firme. El viernes, después de clases, estaba en el salón. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos niños intercambiaron miradas, otros se veían confundidos. Carlos frunció el ceño. «¿Como el Jesús de la Biblia?», preguntó. «Sí, eso es imposible», dijo otro niño. «Jesús murió hace como 1000 años».
2000, corrigió Valeria automáticamente. Luego miró a Sofía con ojos grandes. ¿En serio lo viste? Sofía asintió. Estaba sentado en un pupitre, me habló, me dijo que estaba bien volver a usar mi voz. Estás inventando eso, dijo Carlos, pero había incertidumbre en su voz. La gente no ve a Jesús así nomás. Yo lo vi, insistió Sofía. Sé que suena loco, sé que probablemente no me creas, pero pasó. Yo te creo, dijo Valeria de repente, tomando la mano de Sofía. Si tú dices que pasó, entonces pasó. Esa tarde, cuando Elena llegó a recogerla, la directora de la escuela, la directora Flores, una mujer alta con cabello gris recogido en un moño apretado, las estaba esperando. Señora Reyes, ¿podría hablar con usted un momento? Elena se tensó inmediatamente, el viejo miedo de las malas noticias subiendo por su columna. ¿Pasa algo? Al contrario, dijo la directora Flores con una sonrisa cálida. Quería hablar sobre el milagro que ha ocurrido con Sofía. Se sentaron en la oficina de la directora, con Sofía entre su mamá y la directora. La oficina olía a café y a papel viejo, con estantes llenos de carpetas y fotos de graduaciones pasadas en las paredes. Sofía me ha contado una historia bastante extraordinaria, comenzó la directora Flores, mirando a Sofía con amabilidad, sobre un encuentro que tuvo el viernes pasado. Elena miró a su hija con sorpresa. ¿Un encuentro? Con Jesús, dijo Sofía simplemente. Elena parpadeó. ¿Qué? Sofía le contó a su mamá lo que había sucedido, cada detalle que podía recordar, el hombre en el pupitre, la túnica blanca, sus palabras, la calidez que sintió. Elena escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Cuando Sofía terminó, Elena no sabía qué decir. Parte de ella quería creer. Había rezado tanto, durante tantos meses pidiendo un milagro, pero esto era posible. Entiendo su escepticismo, dijo la directora Flores suavemente. Yo también luché con esto cuando Sofía me lo contó, pero señora Reyes, el hecho es que su hija está hablando de nuevo. Después de 18 meses de silencio, ella está hablando, y algo la inspiró a hacerlo. Pero Jesús, Elena susurró. ¿Quién puede decir lo que eso no es posible?, respondió la directora. Soy católica, señora Reyes. Voy a misa cada domingo, pero nunca esperé, nunca pensé que algo así pudiera suceder en mi escuela. Sin embargo, aquí estamos. Esa noche, Elena y Miguel tuvieron una larga conversación después de que Sofía se fue a dormir. Hablaron sobre fe, sobre milagros, sobre lo que realmente había sucedido en ese salón de clases. Tal vez importa menos si fue real o no, dijo Miguel finalmente, y más que funcionó. Nuestra hija está hablando de nuevo, Elena. Eso es lo que importa. Pero para Sofía, acostada en su cama escuchando las voces amortiguadas de sus padres en la sala, no había duda. Había sido real. Tan real como la luna que brillaba afuera de su ventana. Tan real como el latido de su propio corazón. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Sofía se extendió más allá de la escuela. Los padres hablaban de ello en las reuniones. La parroquia local se enteró. El padre Hernández, el sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde la abuela Mercedes iba a misa, pidió hablar con Sofía. Se reunieron en la iglesia una tarde después de la escuela, con las velas parpadeando y el olor a incienso flotando en el aire. El padre Hernández era un hombre mayor con manos gentiles y ojos sabios que habían visto mucho en sus 70 años de vida. No estoy aquí para juzgar si lo que viste fue real o no, mija, le dijo a Sofía mientras se sentaban en una de las bancas del frente. Pero quiero que me cuentes tu historia. Sofía le contó todo de nuevo. Y cuando terminó, el padre Hernández se quedó en silencio por un largo momento, mirando hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar. ¿Sabes lo que pienso?, dijo finalmente. Pienso que Dios trabaja de maneras misteriosas. A veces nos habla en susurros, a veces en truenos, y a veces cuando realmente lo necesitamos, nos envía exactamente lo que necesitamos ver y escuchar para sanar. Si fue Jesús quien te visitó, o un ángel, o simplemente la voz de Dios hablando directamente a tu corazón, el resultado es el mismo. Fuiste sanada, y eso es un milagro. Pero la gente no me cree, dijo Sofía tristemente. Algunos niños en la escuela piensan que estoy mintiendo. Siempre habrá gente que no crea, respondió el padre. Incluso cuando Jesús caminó en la tierra, había gente que lo vio hacer milagros con sus propios ojos, y aún así no creía. La fe no se trata de convencer a otros, se trata de lo que tú sabes en tu corazón que es verdad. Esas palabras se quedaron con Sofía. Y mientras pasaban las semanas, mientras su voz se hacía más fuerte y más segura cada día, comenzó a entender lo que el padre Hernández había querido decir. No todos creyeron su historia. Algunos pensaron que había sido una alucinación.
otros que lo había inventado para llamar la atención, y algunos simplemente no sabían qué pensar. Pero Valeria creía. La maestra Rodríguez, aunque cautelosa, creía que algo extraordinario había sucedido. La abuela Mercedes lloró de alegría y le dijo que había sido bendecida. Y lo más importante, Elena y Miguel, después de ver la transformación en su hija, comenzaron a creer también. Sofía aprendió a estar bien con la duda de otros, porque ella sabía, había sentido la calidez de su mano, había escuchado sus palabras, había sido tocada por algo más grande que ella misma, y su voz, esa voz que había perdido y encontrado de nuevo, se hizo más fuerte cada día. Ya no susurraba, ya no vacilaba, hablaba con claridad y confianza, no porque fuera perfecta, sino porque finalmente entendía que su voz importaba. 3 meses después del encuentro, durante una presentación de fin de año en la escuela, Sofía subió al escenario frente a todos los padres y maestros y estudiantes. Iba a dar un pequeño discurso sobre el valor, algo que la maestra Rodríguez le había pedido que hiciera. De pie bajo las luces brillantes, mirando a la multitud de rostros que la miraban, Sofía sintió el viejo miedo comenzar a arrastrarse de vuelta. ¿Y si olvidaba las palabras? ¿Y si su voz desaparecía de nuevo? Pero entonces cerró los ojos por un momento y recordó. Recordó el salón de clases bañado en luz dorada. Recordó sus ojos llenos de compasión. Recordó sus palabras. Tu voz es un regalo. Abrió los ojos y comenzó a hablar. Mi nombre es Sofía Reyes, dijo, su voz clara y resonante. Y quiero contarles sobre el día en que encontré mi voz de nuevo. Y mientras hablaba, contándoles su historia, no todos los detalles, no sobre Jesús específicamente, pero sobre el miedo y la pérdida y la sanación, vio lágrimas en los ojos de su mamá en la primera fila. Vio a su papá sostener la mano de Elena. Vio a Valeria sonreír con orgullo. Vio a la maestra Rodríguez limpiarse los ojos discretamente. Y en ese momento, Sofía supo que Jesús había tenido razón. Su voz era un regalo y estaba lista para usarla. No para convencer a la gente de lo que había visto, no para probar que los milagros eran reales, sino para hacer exactamente lo que estaba haciendo ahora, compartir su historia, dar esperanza a otros que estaban luchando y mostrarles que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el silencio parece permanente, siempre hay una manera de encontrar tu camino de regreso. Siempre hay una manera de encontrar tu voz. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contando qué fue lo que más te impactó. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias que cambiarán tu día. Comparte este video con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza hoy. Nos vemos en el próximo video.